más tormenta que la que estamos transitando con el coronavirus no hay, ¿no? Digo, hace más de un año que venimos transitando en este camino y todos los días nos sorprendemos con algo, o quizás lo urgente no nos deja ver un poquito más allá de las consecuencias que puede llegar a tener el coronavirus en particular en todos. Ya ha tenido una modificación plena y absoluta. Si miramos cómo era nuestra vida un año y medio atrás, observaremos toda la transformación que hemos tenido a través de este virus. Pero hay otras cosas que también nos llevan a tomarnos unos minutos en un día domingo, como es mirar un poco más allá y pensar qué es o qué consecuencias podrá llegar a tener. Y qué consecuencias, no solamente físicas, sino psíquicas, que podemos llegar a acarrear con todo esto. El doctor Juan David Nacio es psicoanalista y psiquiatra de formación, es director del Seminario de Psicoanálisis de París y docente en la Universidad de París de Sorbona, desde 1969 que está viviendo allí. Le agradecemos mucho estos minutos porque ha hecho un trabajo que se ha presentado recientemente que habla COVID-19. ¿Todo el mundo puede caer en la depresión? Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder escucharlo. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo te va, Daniel? Mucho gusto. Se está analizando ya, se está trabajando y se está observando que el coronavirus puede llegar a tener resabios de consecuencias de depresión en los seres humanos, en las personas. Así es. Primero, quiero contarle, Daniel, que lo que pasó es que desde estos últimos años, mejor dicho, estos últimos meses, ha habido muchos pacientes que me llamaban por teléfono, me pedían, no solamente a mí, sino a otros colegas psiquiatras, me pedían por favor que los recibiera porque había angustia, mucha angustia debido a la situación actual del confinamiento, a veces del desconfinamiento, luego del reconfinamiento, en fin, y ahora con el problema de las vacunas, que están muy atrasadas. En fin, todo eso poco a poco me hizo ver que había un tipo de depresión. La gente se deprimía, primero estaba angustiada y luego se deprimía debido a la situación de la crisis sanitaria de hoy. Entonces esto me llevó a llamar a esa depresión epidémica, depresión COVID-19. Y es por eso que saco este libro que va a salir en español, en Argentina, en México, en América Latina, que se va a llamar Todo el mundo puede caer en depresión. Lo va a sacar la editorial Paidós y va a salir aproximadamente en el mes de septiembre-octubre. Pero desde ya estoy encantado de poder contarles a los oyentes correntinos cómo, y a usted, Daniel, por supuesto, cómo esta depresión ha invadido y hay mucha gente que está hoy en día o angustiada, entiéndaseme bien, o angustiada o deprimida. ¿Esa combinación y esa diferencia gramatical es sustancial o no? ¿Angustia, depresión es lo mismo? ¿Se asocian, están emparentadas? ¿Cómo tengo que entenderlo? Muy buena pregunta, Daniel. Me encanta porque me permite aclarar algo que habitualmente no le prestamos atención. La angustia es una cosa diferente de la depresión. La angustia es un estado de inquietud, es un miedo. Y en particular en esta crisis sanitaria hay un miedo que es el miedo de caer enfermo, de enfermarse y de morir solo. O bien miedo de enfermar a alguien cercano. Entonces, tenemos la angustia, es un miedo de algo que puede ocurrir, pero que no ocurrió todavía. La angustia es un sentimiento desagradable, doloroso, de anticipación. En cambio, la tristeza, la depresión, es un dolor de que está ocurriendo o de que ocurrió. ¿Me entiende? La angustia es un sentimiento de futuro. La depresión es un dolor del presente.
La depresión es un dolor del presente. Esa es una frase que me queda. ¿Y la depresión es algo propio de quien transita exclusivamente el coronavirus? Digo, cuando estamos hablando de la depresión o la angustia vinculada al coronavirus, ¿la depresión es algo vinculado a quien transita sí o sí la enfermedad, doctor? No, la depresión es una enfermedad que existió desde hace siglos, que no tiene, el coronavirus es uno de los motivos que puede hacer que alguien caiga en depresión. La depresión, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado emocional apagado, es un estado de tristeza, es un estado en el que la persona no tiene ganas de hacer nada. Y además, muy importante, es un estado en el que la persona está como obsesionada negativamente consigo mismo. Es decir, no se quiere. Entonces, esa es la depresión típica. Y eso ocurre por muchas razones. En general ocurre porque ha habido una decepción fuerte en la vida de uno. A ver, en cuanto ha jugado todo esto, la comunicación de permanentemente asociar a esta enfermedad sí o sí con la muerte, en cuanto a las informaciones negativas permanentes que rodeaban a toda esta enfermedad, ¿cuánto jugó la comunicación en esto? Bueno, en esto lo que ha jugado más en la depresión COVID-19, la depresión ahora, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo en Argentina, si estamos viviendo también acá en Europa, en Francia, es debido a las medidas restrictivas que se han puesto. No es debido al virus mismo, sino a las consecuencias de las medidas restrictivas que han sido impuestas. Es una depresión consecuencia de lo que hacemos para parar la epidemia, justamente. Eso es lo curioso. Claro, o sea que la depresión está vinculado a estas medidas que paradójicamente dicen querer cuidarnos, pero en realidad nos enfermamos porque no podemos retomar esa actividad. El remedio que es necesario es peor que la enfermedad. El remedio, digamos así, para ser justo, el remedio contra el virus es peor para la enfermedad que la enfermedad psicológica. Es decir, está bien, paramos al virus con todas estas medidas, pero nos enfermamos, o muchos se enferman desde el punto de vista psicológico, porque no soportan. Claro, ¿hay alguna edad en particular para esto? Sí, claro que sí. La edad mayor es la edad que va desde los 30 a los 60, de los 30 a los 60 años. Es la edad en que la persona está más comprometida con la sociedad, es la persona en la que la persona está construyendo su familia, en la que ama, en la que es amado, en la que trabaja, en la que además tiene también lo que podemos decir los placeres de la vida. Y la depresión es justamente una anulación de esos placeres de la vida. Por eso toca entre los 30 y los 60 años, edad del compromiso que todos tenemos más con la sociedad. Digamos así, que las cosas que para nosotros son importantes son en esa edad. ¿Esto es comparable con una guerra? Porque el primer mensaje que se dijo también fue: esto es una guerra contra un enemigo invisible. ¿Esto es comparable con una guerra en la que todos somos víctimas? Podemos decir que es comparable con una guerra, pero pienso que la comparación es una comparación demasiado exagerada. Pienso que una guerra sería mucho más terrible. Porque sería con una violencia que hoy no tenemos, la violencia que tendríamos si fuera una guerra. Que mi amigo o que mi hermana o que mi padre muera por el virus
no es lo mismo que mi padre, mi hermana o mi hermano mueran bajo una bala, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la clave o cuáles son las claves para sortear esa suerte de angustia y esa depresión? Sí, primero es muy buena pregunta, Daniel. Es muy importante para afrontar catástrofes como esta catástrofe natural que estamos viviendo todos. Es una catástrofe de la naturaleza. Este fenómeno del virus viene de la naturaleza. Es algo que está ocurriendo en la naturaleza humana, es en lo físico. Entonces, la manera de soportar esta crisis, hay tres cosas importantes que quiero decir. Primero, lo más importante es estar bien con uno mismo, es estar contento con uno mismo, no amarse a uno mismo de manera exagerada, ni tampoco odiarse o despreciarse de manera exagerada. En este momento es muy importante estar bien consigo mismo, es decir, decirse a uno que, bueno, que uno está bien, lo que es, que no es extraordinario y que tampoco es el último de los hombres o de las mujeres. Esa es la primera cosa. Lo segundo es sentirse amado. Muy importante el hecho de que sentir que alguien me quiere, que yo cuento para alguien en este mundo. Sí. Y lo tercero es estar comprometido con un trabajo, con una misión, con un proyecto en la vida. Estas son las tres condiciones psicológicas buenas para poder soportar bien una catástrofe como la de hoy. Pero espere un poquito ahí, por favor. Le voy a pedir que me aclare esto. Yo soy de una generación, nací en el 75, y en los 90 me decía que lo más importante era obtener dinero y trabajar. Y usted en estas tres claves no me lo mencionó a ninguna de las dos cosas. Ni el dinero, ni los bienes materiales, ni trabajar. Nada, Daniel. Por supuesto, lo más importante... Porque, ¿qué pasa? Si uno quiere decir, ay, yo quiero ganar dinero, es una mala cosa. Hay gente que lo hace y anda bien, yo no niego, pero no es lo que yo aconsejo. Claro. Yo tengo dinero, por ejemplo. Yo soy profesional, hace 50 años que trabajo y tengo dinero. No mucho dinero, pero tengo dinero normal. ¿Y qué pasa? Pero yo jamás me dije, quiero tener dinero. No hay que pedirse, ni hay que soñar, quiero tener dinero, porque si uno no lo tiene, se deprime. Primero que nada, dejemos que el dinero venga cuando uno hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Por eso yo digo, Daniel, que la cabeza tiene que no estar mirando hacia adelante, soñando en la medida de lo posible, e imaginando que uno va a ser rey, que va a ser millonario, o que va a ser esto, o que va a ser lo otro. No, si quiere ser rey, millonario o esto, no lo piense con la cabeza mirando hacia adelante, haga hoy lo que tiene que hacer. Ponga la cabeza hacia abajo, mire lo que está haciendo y hágalo bien. Usted, Daniel, permítame el ejemplo. Si usted quiere ser un gran periodista, trate de hacer el programa que estamos haciendo en este instante el mejor programa posible. Claro. Y así, por encima, va a surgir mañana, si sigue haciendo muchos programas positivos, va a surgir que va a ser un gran periodista. A ver, hay una combinación de cosas en las últimas dos preguntas que me quedan a partir de los consejos que me ha brindado, que me parecen muy, muy útil. Primero, ¿cómo pelear en esta enfermedad que nos demuestra todo lo malo del individualismo y los escasos solidarios que somos, que muchas veces somos solidarios para un ser hacia afuera, pero en realidad, en el fondo, mostramos el individualismo a pleno? Si yo me puedo poner la vacuna, me coloco, no importa si sobrepaso a alguien que la necesite más que yo, si está en un grupo de riesgo. ¿Cómo me explico eso en el día a día, ver ese exceso de individualismo en una comunidad?
Bueno, es que lo que pasa es que la comunidad está viviendo momentos de una gran crisis. Es inevitable de que haya una preocupación individual por uno y por la familia mucho más acentuada ahora que en las épocas normales. Es decir, para ser generoso hay que tener. Y si uno siente que uno tiene, es generoso. Pero si estamos en una crisis donde, por supuesto, la vacuna falta y estamos ahí arrancándonos la cabeza buscando la vacuna, es inevitable que haya gestos de alto individualismo, sí. Y la última... A mí no me preocupa, no me preocupa, porque pienso que aunque haya esas derivaciones individualistas, la sociedad sigue funcionando y se forma. Es muy importante. Y los clubes van a seguir funcionando, sí. Y las asociaciones van a seguir funcionando, y todo lo que es colectivo va a seguir funcionando. Pero eso, desgraciadamente, no impide que muchas veces haya gestos individuales, ¿sí? Y lo último, hay un concepto que también tiene muchas décadas, por no decir muchísimas, que nos decían que el núcleo básico es la familia. ¿Es el momento de revalorizar ese núcleo básico? El núcleo básico es la familia. Sí. El núcleo básico es la familia, por supuesto. Y eso hoy en día se lucha para que haya los progresos de la ciencia que son necesarios, sin que esos progresos destruyan el concepto de familia y la necesidad de la familia. Yo pienso que la familia va a seguir, tiene muchos años de vida por delante. No pienso que destruya tan rápidamente, aunque haya muchos cambios muy importantes en el problema de la procreación medical asistida, en el problema de los que llaman ahora los géneros, los transgéneros, etcétera. Pienso que la familia tiene muchos años por delante para seguir construyendo el proceso. Doctor Juan David Nacio, ha sido un gusto poder dialogar con usted directamente desde Francia y más que expectantes a lo que es la presentación de su libro COVID-19, ¿todo el mundo puede caer en la depresión? Esa gran duda que es altamente provocadora como para acercarse hasta dicho libro. Un abrazo a la distancia y gracias. Gracias, hasta pronto. Por favor, un gusto. El doctor Juan David Nacio, psicoanalista y psiquiatra de formación, director de los seminarios de psicoanálisis de París y docente de la Universidad de París de la Sorbona. Está allí en París desde 1969 y está presentando Depresión COVID-19. ¿Todo el mundo puede caer en la depresión?